El tema que vamos a ver hoy es precisamente electricidad dinámica y los efectos de la electricidad. Esos son los dos temas que vamos a ver. Se dice en este caso que la corriente eléctrica es el tipo de electricidad que se da como una consecuencia de movimiento de electrones de los átomos de un mismo material. Vamos a imaginarnos de manera rápida. Para los que estén en el celular, después lo ven en la computadora. Tenemos una bolita que vamos a representarlo como el núcleo de un átomo. Ahorita no sé cuál sea. Y alrededor, no, ya sé, le vamos a poner de otro color. Mm, mm, mm. ¿Cómo se le cambia el color? Ah, no tienen para cambiar color esta cosa. Aquí está. Alrededor vamos a tener un pequeño átomo que va a estar girando alrededor de nuestro núcleo. Aquí. Esa bolita va a estar girando alrededor del núcleo y sería el último electrón. Imagínense que si nosotros amplificáramos el átomo a más o menos al tamaño de una naranja o del tamaño de su puño, estaríamos diciendo que el primer átomo, perdón, el primer electrón, estaría más o menos como a 1 kilómetro de distancia. El otro estaría más o menos a otro kilómetro, o sea, casi 2 kilómetros, y así sucesivamente y dependiendo del material que estemos trabajando. En el caso particular del cobre, por ejemplo, tendríamos el último electrón más o menos como a unos 12 kilómetros de distancia. Entonces ya la distancia que está desde el núcleo hasta el último electrón tiene muy poca fuerza de atracción. Eso ya lo vimos en la clase pasada con la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice con qué tanta fuerza va a estar atrayendo el núcleo a los átomos que hay, perdón, a los electrones que hay de una sustancia cualquiera. Permítanme tantito. Vamos a suponer en este caso que vamos a seguir utilizando el cobre, es una sustancia, un metal. El metal en este caso tiene el último electrón muy alejado, por consecuencia, se puede mover muy fácilmente. Nosotros para hacer que se mueva necesitamos un campo electromagnético o normalmente llamado como un imán. Cuando nosotros le pasamos un imán a un cable, hace que se mueva el último electrón de un punto hacia otro. Entonces, este último electrón que tenemos por acá se puede desplazar hacia un lado, hacia acá o hacia acá. Todo va a depender, en este caso, de cómo nosotros le pasemos el campo magnético. En cuanto nosotros le pasamos un campo magnético, aunque sea muy débil, el electrón se va a mover. Si tenemos otra partícula, vamos a suponer por acá, y otro electrón por acá, este va a chocar con este, por decirlo así, y esto se va a desplazar con este, junto con este, y si hay otro más por acá, pues también se va a desplazar, y así se van a ir sumando de acuerdo a la cantidad de electrones que tengamos. En este caso, al movimiento de todos los electrones que tenemos ahí se le llama corriente eléctrica. Ah, qué fea letra me cargo, pero bueno. La corriente eléctrica es el flujo eléctrico o el flujo de los electrones que se mueven de un punto a otro. Normalmente decimos que se desplaza de negativo hacia un positivo.
Es falso decir que cuando nosotros tenemos una pila, por ejemplo, que los electrones o la electricidad se fluya de positivo a negativo. Eso es falso. Siempre se va a desplazar de negativo a positivo. Siempre, siempre. Y esto va a ser, hagan de cuenta, como un pequeño río, que si ustedes tienen o se meten a ese río, y si tienen muy poquita agua, no los va a mover. Nada más se va a desplazar y nos van a mojar los pies, por ejemplo. Pero si ese caudal crece, y por decir, el flujo del agua crece más o menos a 1 metro de distancia, entonces nos va a mover o incluso nos va a desplazar hacia otro lado. Obviamente si el agua se está moviendo. Si la cantidad de esa agua se mantiene y no se mueve, entonces es electricidad que está detenida. Aquí viene otro concepto. Ya vimos el primero, que es la corriente, y el otro concepto es el voltaje, que es muy diferente a la corriente. Voltaje puede ser la cantidad de electrones que hay disponibles en un medio cualquiera. Y la corriente lo podemos interpretar a grandes rasgos como la fuerza que va a tener nuestro voltaje, perdón. Vamos al mismo caso del río. El agua vendría siendo el voltaje. Si no se está moviendo, entonces la corriente es igual a cero, o sea que no tiene fuerza. Si la corriente tiene fuerza, entonces el voltaje se está desplazando. Aunado a esto, va a depender también mucho de la capacidad de nuestro medio conductor. El medio conductor puede ser cualquiera, como por ejemplo un cable, el agua, el, ah, el aire, ¿qué es otra? El vidrio, por ejemplo, nosotros mismos, etcétera. Hay muchos medios de transmisión. Incluso hasta el plástico puede ser un medio de conducción, el papel, etcétera. Esos son unos ejemplos. En este caso, vamos a imaginarnos que tenemos un tubito por así decirlo, como este que acabo de dibujar. Si nuestro diámetro es un diámetro pequeño, entonces la cantidad de corriente que va a fluir va a ser muy pequeño. Esa corriente la vamos a representar con la letra I, pero mayúscula, siempre va a ser mayúscula en este caso. Para saber cuánta corriente vamos a tener, tenemos que tomar en cuenta una fórmula que se llama, se me olvidó el nombre de la fórmula. Bueno, es esta. La corriente es igual a la cantidad de carga eléctrica que existe sobre un tiempo dado. Por lo general, el tiempo va a ser igual a 1 segundo. Y la cantidad de carga eléctrica va a estar dada en coulombs. Coulomb. Se ve medio feo, pero ahí está. Todos los coulombs, eso ya lo vimos la clase pasada, es la cantidad, bueno, es la carga eléctrica. Y dependiendo de la cantidad de partículas que tengamos disponibles y que se va a mover durante 1 segundo, nos va a dar la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica la vamos a representar como amperios. Ay, qué feo se ve. Bueno, algo así. Entonces, si un coulomb pasa en un medio común, por ejemplo, un alambre, durante 1 segundo, estamos hablando que es igual a 1 amperio. 1 sobre 1, pues nos da 1. Y
la corriente entonces va a ser la medida de la intensidad de la corriente eléctrica que se realiza con un instrumento de medida llamado amperímetro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros la podemos medir con un aparatito. Voy a borrar. De cualquier manera, no se preocupen, voy a tratar de subirlo lo más rápido que pueda para que luego tomen nota. Ah, me pasé. Ok. El amperímetro tiene más o menos una forma algo así, cuadrada. Ya después lo vemos. Y vamos a tener una fuente. Esa fuente, bueno, así se le llama, se representa con un circulito. La fuente es igual a la constante, un carga 1, carga 2, entre el radio al cuadrado. Y vamos a despejar si hay. Esos tres puntitos son por lo tanto. A ver qué están El viendo por radio ahí. sería la raíz cuadrada. ¿Por qué la raíz cuadrada? Porque el radio está ¿Quién está en cuadrado, entonces matemáticas? la raíz cuadrada. La ¿O constante están en carga 1, carga electrónica o 2, están en matemáticas? ahora yo quisiera que ustedes, como ahí ya está el ejemplo, ya despejé, ya está despejé. Quisiera yo que Eso sí, soy muy celoso, ¿eh? Si ustedes están en electrónica, están en electrónica. Si están en matemáticas, están en matemáticas. Por algo tienen un horario. Ahorita voy a hablar también de eso. Tenemos este aparatito que normalmente se conecta así. Esta cosa puede ser una pila, una batería, que es diferente a una pila. Puede ser un eliminador o cualquier cosa que genere electricidad. Por eso le llamamos fuente. Los aparatitos antiguos usaban una pantalla que tenía como un palito que se movía de izquierda a derecha. Entonces la corriente circula de aquí a acá y luego regresa. Y esta pequeña aguja se movía hacia la derecha, si es que había corriente, o se regresaba. Ese es el amperímetro. Precisamente se llama así por la unidad de corriente que va a estar midiendo, o sea, amperios. Esto sería la electricidad dinámica. Ahora, los efectos de la electricidad, existen al menos 3 o 4 tipos de efectos. Los más comunes en este caso es el efecto térmico. Lo voy a separar. El efecto térmico es, por ejemplo, cuando ustedes meten una parrilla eléctrica. Vamos a suponer, esto es un tomacorrientes. Y conectan su parrillita, que normalmente tiene una figura como de espiral. Y después se regresa. Entonces, cuando ustedes lo conectan, esa parrillita se empieza a calentar. Empieza a tomar como un tono rojizo. Más o menos así. Ese efecto se le llama térmico. Cuando pasan los electrones de un punto a otro, hagan de cuenta que va como que rasgando. Que no es el efecto correcto, ¿verdad? Pero podríamos decirlo así. Va rasgando o va rozando y va generando calor. Entre más cantidad de corriente exista, más se va a calentar. Este es el primer efecto. El segundo efecto se llama efecto luminoso. Tenemos, por ejemplo, una lámpara más o menos así. Y en cuanto se conecta la lámpara, va a empezar a brillar. Si es una lámpara que se puede modificar la intensidad, si ustedes le ponen poquita intensidad o poquita corriente, va a iluminar muy poco. Si le aumentan la cantidad de electricidad o lo que es lo mismo, corriente en este caso, va a iluminar más fuerte hasta llegar a su punto máximo. Hay otro efecto que se llama químico.
El efecto químico no es más que otra cosa que, por ejemplo, su batería o su pila. Vamos a suponer que yo tengo una pilita cuadrada por acá. De un lado es el negativo y del otro lado es positivo. Por dentro van a tener como dos pequeñas varillitas y un montón de cosas raras ahí dentro. Esas cosas raras es un pequeño gel que está hecho de carbón. Cada una de esas varillas, una está hecha de zinc y el otro, si no mal recuerdo, es de cobre. Su abreviatura química es Cu. Cuando estos tres elementos se unen, empiezan a generar algo que se llama diferencia de potencial. En este caso, el negativo tendría muchos electrones, se le llama nube de electrones, y el otro lado no tendría nada, o sea, el positivo. Cuando es negativo, quiere decir que ahí están todos los electrones. Si se han de acordar, en la clase pasada vimos que habían cargas positivas y cargas negativas. Los electrones son de carga negativa y es lo único que podemos mover. Entonces, los electrones se desplazan hacia un punto en específico. En este caso, siempre se van a desplazar hacia el punto negativo. Por eso es que la corriente se va a desplazar siempre de negativo a positivo. En este caso, puede ser de ida y de vuelta, dependiendo de la batería. Si es solamente de ida, por ejemplo, sería una pila normal, que no se puede recargar. Si es bidireccional, o sea, ida y vuelta, entonces la batería sí se puede recargar. Y una vez recargada, entonces ya se vuelve a hacer el proceso inverso. Y hay un último efecto que vamos a estar viendo en clases próximas, que se le llama efecto magnético. Hagan de cuenta que yo tengo por acá, es más, voy a utilizar el de aquí arriba, y voy a utilizar en este caso un alambre enrollado. Cuando yo lo conecto así, lo primero que estoy haciendo es un cortocircuito. Pero una vez que se termina el cortocircuito, empiezo a generar una especie como de electroimán, generándose pequeños campos magnéticos. Esos campos magnéticos, obviamente uno va a ser el polo norte y el otro va a ser el polo sur. Estos son los cuatro métodos, perdón, efectos que tenemos a través de la electricidad. Cuando los conjuntamos en la vida común, tenemos para poder cocinar, para iluminarnos, y sobre todo es el que casi siempre usamos, consciente e inconscientemente, para generar electricidad, básicamente. Ustedes lo ocupan ahorita en sus pantallas para que se pueda iluminar la pantalla y puedan ver la imagen. Si no existiera alguno de estos, la tecnología como tal hasta ahorita no existiría. Hay otros efectos, obviamente, que ya son combinaciones. Por ejemplo, el efecto piezoeléctrico, fotoeléctrico, termoeléctrico, etcétera. Pero esos ya son procesos mucho más avanzados que van, ¿cómo decirlo? Derivado de estos que están aquí. Voy a borrar por el momento. Les vuelvo a repetir, luego lo copian. Borro rápido porque tenemos poco tiempo. Bien. Hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta. Ya esto ya lo vimos hace un ratito. Vamos a tener un alambre. Este alambre, si ustedes no lo calculan como debería de ser, si es muy pequeño, entonces la corriente, una de dos, o puede pasar bien de un punto a otro, o le puede quedar chico. Imagínense que tenemos una cubeta, por ejemplo, en una mesa,
y le conectamos una pequeña manguerita por acá, con su llavecita y toda la cosa. Bueno, no se ve muy bien, pero ahí está. Cuando ustedes le abren la llave, si le abren poquito, va a empezar a gotear. Si le abren mucho, puede salir un chorro fuerte, pero va a estar limitado a la cantidad de agua que exista en el bote que tengan ahí. Sin embargo, si este tubito que ustedes usaron aquí lo hacen más grande, entonces el chorro va a salir más grande, va a salir con mayor fuerza. Pero si esta manguera lo hacen más pequeña, y por más que le quieran aventar agua, nada más va a salir un puros chorritos o puras gotitas, por más que ustedes le hagan. Lo mismo va a pasar con este tipo de tubos que le vamos a llamar cables. Si el cable es muy delgado y tienen ustedes mucha electricidad y mucha corriente, va a generar calor. A esto se le llama ley de Joule. Y adivinen cuál va a ser su tarea. ¿Y de qué, maestro? Joule. Se escribe Joule. Su tarea va a ser investigar qué dice la ley de Joule. Ahorita yo les voy a explicar cómo trabaja. Cuando ustedes hacen pasar una corriente eléctrica de un punto a otro, si la corriente es pequeña, como les decía hace un rato, no va a pasar absolutamente nada. Lo único que va a pasar es que esa corriente va a generar un pequeño campo magnético. Pequeñito nada más. Pero, si la corriente eléctrica que ustedes le están haciendo pasar sobre ese, entonces la corriente eléctrica va a generar un campo magnético mucho más fuerte. Y por lo tanto, toda esta área de su cable se va a comenzar a calentar. Tanto que incluso se puede llegar a derretir. Ustedes esos lo han visto. Cuando van, no sé, con un herrero, tiene una varilla y cuando el herrero lo pone sobre el metal, se ve una luz muy fuerte y se derrite ese cable o el tubo. De esa manera es como está trabajando es la ley de Joule junto con la electricidad. Se calienta a tal grado que toda la corriente eléctrica se convierte en calor. Y al mismo tiempo, dependiendo de la calor, y la calor, como dicen algunos, empieza a generar también un efecto lumínico. Se empieza a iluminar. Si es temperatura baja, se dice que está al rojo vivo. Si ya es una temperatura muy alta, llega a un color blanco. Los que hayan visto cuando soldan han de haber percatado que se ve como un tono como amarillesco y en ocasiones hasta en color blanco. Entonces, cuando está en color blanco, estamos hablando que está llegando a unas temperaturas tan altas, cerca de los 1200 grados centígrados, si no es que más. De esa manera, se derrite el tubo de metal y se une junto con el otro. Hay otros efectos. De igual manera, cuando nosotros hacemos pasar nuestro cable, y si este mismo cable lo enrollamos, va a generar algo que ya les había dicho que se llama electroimán. Este efecto funciona de una manera muy curiosa. Va a generar un campo magnético
Y en ciertas condiciones, si le pasan ustedes una olla de metal encima de este campo magnético, el, el rollo de alambre no se va a calentar para nada. El que se va a calentar en dado caso es nuestra ollita. Este se va a calentar tanto que incluso se puede hervir un huevo, por ejemplo, hervir agua o simplemente cocinar. Este es un efecto que tienen las famosas estufas de inducción. La estufa siempre va a permanecer fría. Si acaso se va a calentar por el contacto de nuestra ollita, pero la olla se va a calentar. Este es un efecto que vamos a ver después y que se llama efecto de Faraday. Faraday fue un físico que inventó muchas cosas, entre ellas una pequeña ley que se le llama ley de Faraday. Esa ley dice que si ustedes hacen pasar a una carga eléctrica de un punto a otro sobre un pedazo de metal, únicamente va a fluir sobre ese pedazo de metal. Ya lo vamos a ver después, porque sí es un poco tedioso. Y también esta cocina de inducción va a consumir mucho menor cantidad de electricidad que una olla, perdón, una estufa común. Estos son los efectos más comunes. La ley de Joule nos va a explicar todo esto. Y ya les dije, eso es su tarea. Hay otra cosa que debemos tomar mucho en cuenta. Voy a borrar esta parte. Y esa cosa que debemos de tomar en cuenta se le llama conductividad. La conductividad se refiere a la capacidad que tiene un medio para permitir que pase la electricidad de un punto a otro. No va a ser la misma capacidad de conducción de un pedazo de cobre, un alambre común, que el plástico. El plástico tiene una conductividad muy baja y el cobre tiene una conductividad muy alta. Y hay otra contraparte, la resistividad. Que es exactamente lo mismo que la conductividad. La resistividad es la capacidad que tiene todo elemento para no permitir el paso de la corriente eléctrica. Por ejemplo, la madera tiene un alto grado de resistividad y el cobre tiene un muy bajo nivel de conductividad. A estos dispositivos, perdón, a estos dispositivos se les puede llamar como conductores semiconductores y aislantes. Los conductores tienen una resistividad muy baja y los aislantes tienen una resistividad muy alta. El semiconductor no es ni conductivo ni resistivo. Ahí viene un punto importante. Un semiconductor puede permitir el paso de la electricidad como si fuera un alambre común bajo ciertas circunstancias. Pero ese mismo puede prohibir el paso de la corriente bajo otras circunstancias. Un ejemplo, puede permitir el paso siempre y cuando el voltaje sea igual a un punto en específico. Por ejemplo, ahorita se me ocurre 0.2 volts, 0.7 volts, 1000 volts, etc.
O también tiene la peculiaridad que si ustedes conectan al revés el cable, no les va a permitir el paso de la electricidad, ya sean 1000, 2000, 3000 volts, y no lo va a dejar pasar. Exactamente el mismo aparatito. Y hay otra que se le llama superconductores. Ay, no escribe. Los superconductores, al menos nosotros no lo vamos a utilizar porque es muy caro. Y además que necesitamos que el superconductor esté a temperaturas muy, muy, muy bajas. Por ejemplo, menos 200 grados centígrados. O sea, ni siquiera metiéndolo al refrigerador. Los superconductores son, por ejemplo, el... Ah, se me fue ahorita el nombre. Maestra, ¿a menos cuántos grados centígrados dijo? Aproximadamente menos 200 grados. No me acuerdo ahorita el nombre de Gracias. de nada. Pero es un material común, mm, parecido al vidrio, que cuando ustedes lo congelan a tal grado, empieza a conducir electricidad muy, muy, muy bien. E incluso tiene una resistividad casi de cero, por lo tanto no tendría pérdidas. E incluso si ustedes le conectan un imán a ese mismo dispositivo, su fuerza de campo magnético se amplía y puede levitar las cosas. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos diferentes cosas. Un conductor que puede ser un cable, un semiconductor, un aislante, por ejemplo plástico, y superconductores. Y nosotros nos vamos a basar nada más en los tres primeros. Por ahorita, ¿qué hora es? 11:45. Ok. Hasta aquí lo voy a dejar pendiente. Permítanme. Ah, no se mueve.